La llamada a ir a Valencia resonó dentro de mí como un eco que no me dejaba dormir en paz. No soy médico, ni bombero, ni socorrista, no tengo formación especial que pueda aportar en situaciones de emergencia, pero mi impulso de hacer algo, cualquier cosa, superaba mis limitaciones. Soy, ante todo, un hombre de familia, y cualquier decisión que me aleje de ello se toma con el corazón dividido, pero esta vez no podía ignorar lo que sentía. Tras varios días de informarme, mirar noticias y escuchar la magnitud de la tragedia que azotaba la ciudad, supe que tenía que hacer algo y que la única manera de aplacar la angustia que crecía en mi pecho era partir. Tomé la decisión una tarde, mientras mi hija pequeña jugaba con sus juguetes en el suelo del salón. Era difícil imaginarme en otro lugar sin sentir la punzada de la culpa, la posibilidad de que algo ocurriera y yo no estuviera allí. Pero le expliqué a mi esposa que iría solo, por mi cuenta, que cubriría todos los gastos y que intentaría ayudar en todo lo que pudiera. Ella me miró con esos ojos que solo alguien que te conoce de verdad puede tener, mezclaban amor, preocupación y una pizca de incomprensión. ¿Estás seguro?, me preguntó, con un tono que me atravesó. Asentí despacio, dándole a entender que mi decisión era firme. Al final, la tragedia de otros me golpeaba tan fuerte como si fuera la nuestra, y la idea de quedarme cómodo en casa mientras otros sufrían me parecía una carga insoportable. Esa misma noche preparé una mochila con algunas cosas básicas, ropa, un botiquín, una linterna y algo de dinero en efectivo. Sabía que el viaje implicaría cierto sacrificio y quizás más gasto del que podía permitirme, pero la sensación de contribuir, de poner mi grano de arena en una causa tan justa, me daba fuerza. Al día siguiente, me despedí de mi esposa y mis hijos, con la esperanza de que pronto regresaría, aunque sabía que hasta que no sintiera que había hecho lo suficiente, no estaría en paz. El trayecto hacia Valencia fue largo y solitario, pero mi mente estaba ocupada. Me imaginaba diferentes escenarios, trataba de prever en qué áreas podría ser útil, y por momentos dudaba de mi capacidad para enfrentarme a una situación que desconocía en toda su crudeza. Al llegar a la ciudad, fui directo a uno de los centros de coordinación de voluntarios. El bullicio era inmenso, y el lugar estaba repleto de personas que parecían estar trabajando sin descanso. Observé rostros cansados, ojos que no reflejaban más que un inmenso agotamiento, y cuerpos que se movían casi por inercia. La escena era un recordatorio constante de por qué había venido. Me acerqué a una mujer que repartía tareas, quien me miró con curiosidad cuando le dije que no era de la ciudad y que había venido específicamente para ayudar. Su rostro se suavizó, y con un gesto de la mano me dirigió a una zona donde varios voluntarios organizaban provisiones y suministros. Mis primeras horas en Valencia fueron de adaptación. Estaba rodeado de cajas, herramientas y personas que venían y se iban sin parar. Cada gesto, cada mirada, transmitía un sentido de urgencia. Descubrí rápidamente que mi papel, aunque modesto, sería fundamental para mantener la cadena de ayuda en movimiento. Pasé horas clasificando alimentos, asegurándome de que los productos de primera necesidad estuvieran bien organizados para que pudieran ser entregados rápidamente a quienes los necesitaban. Al principio, la labor parecía simple, casi mecánica, pero a medida que el cansancio se instalaba en mi cuerpo, entendí que cada pequeño esfuerzo contaba y que nadie allí estaba por encima o por debajo de nadie. Los días empezaron a sucederse con rapidez. Las horas de sueño eran escasas, y muchas noches las pasaba en un colchón improvisado junto a otros voluntarios que, al igual que yo, parecían haberse lanzado a este esfuerzo humanitario sin esperar nada a cambio. Valencia se mostraba ante mí como un lugar que, pese a la tragedia, mantenía su esencia cálida y generosa. Los habitantes locales, aunque destrozados por las pérdidas y la incertidumbre, se mostraban dispuestos a colaborar, a dar lo que tenían y a recibir ayuda con humildad y gratitud. Una tarde, mientras organizaba un cargamento de mantas y ropa, escuché a un hombre que conversaba con uno de los voluntarios.
Tenía una mirada perdida, y de sus palabras deduje que había perdido su hogar en medio de la desgracia. Sentí un nudo en la garganta al escucharlo. Lo miré, incapaz de imaginar la angustia que debía de estar viviendo, y me acerqué para ayudarlo a cargar una bolsa. Al agradecérmelo, sus palabras fueron más que un simple gesto de cortesía. En su voz había gratitud genuina, el tipo de agradecimiento que te hace sentir que lo que estás haciendo vale la pena. Aquel hombre me miró y me dio un apretón en el hombro. Gracias, de verdad. No sé qué haríamos sin personas como tú, me dijo. A partir de ese momento, entendí que mi misión en Valencia iba más allá de una simple ayuda física. Mi presencia, mi disposición, servían también para brindar esperanza. Las miradas, los saludos, los pequeños gestos de las personas me recordaban que, en tiempos de crisis, el valor de la compañía y el apoyo humano adquieren un peso incalculable. En mis ratos libres, solía caminar por las zonas afectadas. Observaba los edificios derrumbados, las calles que apenas reconocía por las imágenes de noticias, y no podía evitar pensar en la fragilidad de la vida. En esos paseos solitarios, sentía una especie de paz melancólica, una mezcla de tristeza y gratitud que me hacía reflexionar sobre mi propia existencia y sobre el privilegio de tener una familia que me esperaba. Pensaba en mi esposa, en mis hijos, y en el día en que pudiera regresar a ellos con la sensación de haber hecho algo significativo. El trabajo en Valencia no fue fácil. Cada jornada traía su propio desafío, y el cansancio acumulado se volvía un compañero inseparable. Hubo días en los que apenas pude dormir un par de horas, y otros en los que el agotamiento mental superaba al físico. Sin embargo, ver la dedicación de otros voluntarios me motivaba a seguir. Me encontré con personas de todas las edades, algunas de las cuales llevaban meses recorriendo lugares afectados por desastres, y me impresionaba su fortaleza. Eran ejemplos vivos de cómo la compasión humana no tiene fronteras ni límites. Pasaron varias semanas antes de que sintiera que mi labor en Valencia se acercaba a un final. La ciudad empezaba a mostrar señales de recuperación, y poco a poco, las personas regresaban a una especie de normalidad, aunque nada sería como antes. Sentía en el fondo de mi corazón que había cumplido el propósito que me trajo hasta aquí, y que era hora de regresar a mi hogar. El último día en Valencia fue especialmente emotivo. Mis compañeros de voluntariado y yo compartimos un almuerzo improvisado en uno de los refugios, y me despedí de cada uno de ellos con un apretón de manos o un abrazo. Habíamos compartido tanto en tan poco tiempo que el vínculo que habíamos formado era difícil de expresar con palabras. Al final, éramos un grupo de desconocidos unidos por la voluntad de ayudar y por el deseo de hacer algo bueno en medio del caos. Al llegar a casa, mi esposa y mis hijos me recibieron con abrazos y sonrisas. Sus rostros reflejaban alivio, y me sentí en paz al verlos de nuevo. Aquel viaje a Valencia me cambió profundamente, y aunque había dejado todo atrás durante esas semanas, regresé con la certeza de que lo que hice valió cada segundo, cada esfuerzo, cada centavo. No hay nada que reemplace el calor del hogar, pero saber que, de alguna forma, dejé un poco de mí en un lugar que lo necesitaba me llenó de una satisfacción que llevaré siempre en el corazón. Ese impulso de partir cuando otros lo necesitan me recordará que la vida tiene sentido cuando somos capaces de dar sin esperar nada a cambio. No sé si volveré a vivir una experiencia como esta, pero de algo estoy seguro: Valencia, con su gente, sus calles y sus historias, siempre tendrá un lugar especial en mi memoria.